jueves se llama estudio secuencial de la palabra, ¿va? De cada libro de la Escritura. Ya vamos en el libro de Levítico. Ya tenemos alrededor de unos 5 años, ya estudiamos Génesis, Éxodo, y ahí vamos en Levítico. Y pues por lo regular el domingo comparto fundamentos de la palabra de Dios que sirvan para que nosotros podamos crecer, madurar en el camino de Dios, ¿sí? Ese es el propósito de Dios, que nosotros como creyentes vayamos en ese proceso, ¿verdad? Y algunos de los que pues están aquí, pues quizás vayan llegando por primera vez, otros ya tengan un tiempo, otros quizás tengan años también. Entonces vamos a través de la Escritura, vamos a ver en cierto sentido, ¿verdad?, cómo es que Dios, ¿sí? En sus atributos, que es la esencia de Dios, cómo es Él. Y que nosotros, ¿verdad?, también nosotros podamos aprender de la Escritura el trato que nosotros debemos de tener para con nuestros semejantes. Bueno, digo esto porque por lo regular los domingos nunca comparto de lo que comparto el jueves, ¿verdad?, por respeto a los que vienen el jueves, aunque se graba como quiera el video. Pero me gustó mucho el tema del jueves y yo quiero compartirlo con usted y agregarle algo más que no vimos los del jueves, ¿verdad? Y quiero que nosotros aprendamos realmente cómo es Dios. Cada vez que nosotros nos juntamos, el hecho de que hoy nosotros estemos aquí en esta hora que vamos a estudiar la palabra, que nosotros podamos aprender y a conocer a Dios, ¿sí? Entonces, fíjense cómo para nosotros puede ser que Dios esté muy distante de nosotros. De hecho, se llama una enseñanza ortodoxa, se llama. La enseñanza ortodoxa nos habla de un Dios muy, muy separado de nosotros, muy lejos de nosotros, y es precisamente el tema del día de hoy. Yo le he puesto ahí el tema hablando de la imagen de Dios en el hombre. ¿Cuál es el tema de hoy? La imagen de Dios en el hombre. Entonces, para muchos, Hamlet, por ejemplo, un hombre muy conocido, un filósofo, dijo ser o no ser. Llegó a esa conclusión, ser o no ser. ¿Qué significa esto? Que él, en su existencia, él determinó, ¿verdad? Dice él así, voy a parafrasear. Él determinó y dijo, esta existencia de mi vida ha sufrido flechas de la infortunia existencia misma de mi vida. En otras palabras, me encuentro tirado, ¿sí? Y creo que hasta ahí ha llegado mi vida. Eso fue lo que dijo el ser o no ser. Voy a partir ahorita de Génesis capítulo 1, versículo 26, 27 y 28. Entonces, este hombre, como el mismo ser humano, ha llegado a una conclusión para ellos, para muchos de ellos, o del ser humano generalizando de nosotros, que nosotros somos como una respuesta a algo cósmico, somos el resultado de una cosmovisión, de una explosión, de algo que dicen ellos, pues no tiene un propósito. Entonces, es precisamente que muchos de ellos llegan a una conclusión de que cuando ya el hombre o el ser humano no encuentra una razón por el que vivir, el ser humano busca el suicidio. O en otro sentido dice, bueno, esto es todo lo que yo voy a hacer en esta tierra, y llega a una conclusión, como decía ahorita la joven, drogas, que es un escape, ¿sí? Que para todos pues puede ser algo muy tremendo porque se mira, llegan a un deterioro físico, pero hay otro tipo de escape, ¿sí? Que el ser humano ha encontrado para poder lograr en esta existencia cumplir un propósito que se desconoce. Entonces yo quiero compartir precisamente esto porque el ser humano, dije, ha llegado a esa conclusión, ¿va? Que somos algo que no tiene propósito, pero yo quiero compartir con ustedes acerca de la imagen de Dios en la vida del hombre. Dije, para muchos en la ortodoxia se llama Dios está muy lejos de nosotros, pero yo quiero que nosotros podamos llegar a una conclusión precisamente porque a pesar de la caída del hombre, fíjense, a pesar de la caída del hombre, eso es lo que determina. Cuando Adán y Eva desobedecen, cuando viene serpiente, en Génesis capítulo 3, y viene serpiente, que Apocalipsis llama la serpiente antigua, Satanás, y viene a tentar a Adán y a Eva, ellos tienen una caída. ¿Qué tienen ellos? Una caída. Tienen una caída
ellos tienen una capacidad, tienen una capacidad moral. La caída es una caída moral. Ellos tienen una capacidad moral de decidir el bien y decidir el mal. O sea, no son robots. Ese es el primer estado del ser humano. Ahí va otra vez. ¿Cuál es el primer estado del ser humano? Se llama, digamos, la inocencia. ¿Qué es la inocencia? La inocencia es donde está Adán y está Eva, ¿sí? En el huerto del Edén, y ellos son inocentes. Mas sin embargo, tienen una inocencia, es el primer estado. Mas sin embargo, ellos tienen la capacidad de decidir el bien y decidir el mal. ¿Y qué fue lo que decidieron ellos? Ellos decidieron el mal. ¿Se fijan? O sea, Dios les está dando un albedrío a ellos, se llama una capacidad tanto natural como moral de decidir el bien y decidir el mal. Porque para muchos dicen, no, el ser humano viene del chango, entonces no tenemos esa capacidad, ha ido evolucionando, pero no, la Biblia dice que Dios hizo a Adán un ser pensante, un ser inteligente. Adán tenía la suficientemente capacidad que, ¿qué creen? Le puso a los animalitos y les puso su nombre. Entonces era un hombre que tenía una capacidad, ¿sí? Y un raciocinio de parte de Dios. O sea, él no venía del chango, él tenía esa capacidad. Mas sin embargo, dije, la primera etapa o el primer estado del ser humano es la capacidad, es el primer estado, se llama de la inocencia. Tienen capacidad, dije, ¿qué? De decidir el bien y decidir el mal. ¿Y qué decidieron? El mal. Se mira de este modo también. El cuerpo y el alma, ¿sí? Están en un sentido unidos de una manera tal que ellos están muy conscientes de decidir tanto el bien como el mal. O sea, el alma y el cuerpo están de acuerdo. ¿Cómo está el alma y el cuerpo en el estado de inocencia? Están de acuerdo. Así estaba Adán y Eva. Ellos tenían un propósito de enseñorearse, ¿sí? Sobre toda la demás creación. Fíjense cómo es que se pierde. Ellos tenían el propósito, Génesis capítulo 1, si me acompañan por favor. Y estoy haciendo esta introducción para que nosotros veamos cómo siempre en la mente de Dios, ¿sí? La necesidad de demostrar, ¿sí? De demostrar a todos los demás precisamente la gloria de Dios, lo que dice ahorita la hermana, ¿va? Entonces, siempre en la mente de Dios ha sido formar a la raza humana con un propósito. Y eso es lo que yo quiero que veamos. Porque cada vez que nosotros pasamos por una prueba, un desánimo, tribulación, enfermedad, de hecho van pasando los años, va pasando una tribulación, una angustia, algo que tú no esperabas, porque cuando éramos niños, pues todo casi era pura felicidad, por lo general, ¿sí? Porque algunos otros niños sufrieron mucho. No sé, tenía 8 o 9 años, y no sé, pero yo me preguntaba, yo todavía recuerdo, que yo me preguntaba, esto es todo, con otros pensamientos, pero yo decía, esto es toda mi existencia, o sea, esto es todo lo que yo puedo hacer. Yo me acuerdo que tenía, no sé, 9 años, y yo me iba desde Guadalupe a una colonia que se llama La Tacoya, y agarraba 10 bolsas de Duritos, y me iba a venderlos hasta la Tamaulipas, me subía a un camión y me iba a venderlos. Y yo me pongo a pensar, oye, pero tenía 9 años. Y yo regresaba y llegaba con mi mamá y le daba aquel dinerito, ¿verdad? Pero yo recuerdo, yo me hacía preguntas. Yo decía, pero ¿cómo? ¿Esto es todo mi existencia? No sé si usted se preguntó eso cuando era niño. ¿Nadie aquí? Si eso es este tipo de preguntas. O a lo mejor no tienes 9 años, pero ya tienes más años y no te has hecho esa pregunta. De repente que te levantes y digas, oye, hay gente que a veces me comenta, no me dan ganas ni de levantarme. No me dan ganas ni de avanzar, ni de cumplir algo. No sé si le ha pasado eso. Si a usted le ha pasado eso, este mensaje es para usted, porque yo quiero compartir esta palabra acerca de lo que Dios dice de la raza humana, de lo que Dios dice de nosotros. Dije, para muchos solamente somos un ser existente, resultado de una explosión, de algo que se produjo, sí, que no tiene propósito, ser o no ser. La existencia, las flechas de la fortuna me tienen así, y muchos dicen, hasta aquí llegué. Pero mire lo que dice la palabra, y luego lo voy a llevar a Levítico, lo que estudiamos el día jueves,
para que nosotros veamos cómo siempre en la mente de Dios ha estado el deseo de que nosotros seamos imagen de Dios. Vamos a ver a qué se refiere esto. Vamos a ver primeramente 1:26, un texto muy conocido, pero ahorita voy a ir al 27. Dice así el 26: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Pues cuando dice la palabra hagamos al hombre a nuestra imagen, no sé si a usted le ha pasado, por ejemplo, cuando usted está de repente un día se levanta y le dice a su compañera o a su compañero, y ustedes dicen, oye, ¿y ahora qué vamos a hacer? Como que a veces no hay cosas que hacer, pero llega el momento, llega ese día que dices, ¿y ahora qué vamos a hacer? Bueno, yo a veces digo a mi esposa, oye, hoy es, no sé, hoy es lunes, ¿sí? Hoy, ¿qué vamos a hacer? Y ella dirá, bueno, pues vamos a hacer pizza. Y yo le digo, bueno, ¿qué vamos a hacer? O sea, tratando de decirle a ella cuál será el propósito en este día de nuestra existencia. Entonces, cuando Dios dice, hagamos, ¿sí? ¿Hagamos a qué? Al hombre a nuestra imagen. Él está hablando no de que no tengo nada que hacer, pero sí tengo algo que hacer. Tengo que formar al hombre con un propósito, y ese propósito va a ser conforme a nuestra imagen. Y luego mire lo que dice: conforme a nuestra semejanza, y señoree, ¿qué dice? En los peces, ¿en qué más? Del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo el mar que se arrastra sobre la tierra. El propósito cuando dice hagamos al hombre es la palabra hebrea Adán, que habla de humanidad, habla del ser humano. Cuando dice hagamos al hombre, está hablando de que hagamos a la humanidad. Vamos a hacer una raza. ¿Cuál raza? Nosotros, la raza humana. Vamos a hacer una raza humana, pero esa raza humana, esa criatura, es pensante. ¿Cómo es? Pensante. Sí, porque muchos ahora dicen, no, esa raza humana está caída, desobedeció a Dios, no tiene raciocinio, no piensa, solamente hacen lo malo, solamente están en su propio deseo, en su propio anhelo, y no tienen voluntad. ¿Eso se dice de quién? De la raza humana. ¿Pero qué dijo Dios? ¿Hagamos a quién? Al hombre. Al hombre. Hagamos a la raza humana. Hagámonos, dice, conforme a nuestra semejanza. Versículo 27. Y ahí la primera es cuando dice hagamos al hombre, aunque parece una singularidad, hay una pluralidad ahí, es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que están hablando conforme a que no tenga nada que hacer. Para el judío, el día más importante es el día número 7, ¿sí? Es el día donde ellos reposan, descansan, ¿sí? Pero ¿en qué día Dios creó al hombre? ¿Quién se acuerda? ¿En qué día Dios creó al hombre? En el sexto día, ¿sí? Entonces, ¿por qué para ellos, el pueblo de Israel, ¿sí? Es el día más importante ese día? Porque este es el siguiente día que Dios acaba de hacer al hombre, que Dios acaba de hacer a la raza humana, y le acaba de hacer con una capacidad moral, una capacidad pensante, ¿sí? Mental, razona, tiene, sobre todo tiene propósito. ¿Cuál es el propósito? Dice el versículo 27, y creó Dios al hombre, otra vez, Dios creó al hombre, habla de humanidad, es la palabra Adán, y luego dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Y ahora sí habla, fíjense lo que dice enseguida, varón y hembra los creó. Entonces, ahí está hablando. Dios creó la humanidad, Dios creó la raza humana, y luego dice, pero creó varón y hembra, o sea, para nosotros hombre y mujer, ¿sí? Y después cambiaría ese contexto de la palabra. Entonces, Dios crea al hombre con un propósito, a la raza humana, pero crea a la raza humana como hombre y mujer, ¿sí? Entonces, versículo 27, 28 dice, ¿y los qué? Y los bendijo Dios. ¿Y qué les dijo? Fructificad y multiplicaos.
Entonces ellos tenían un propósito. ¿Cuál era el propósito? Llenar la tierra. Fructificar y llenar la tierra. Claro, no iban a ser ellos solos, ¿verdad? No, sino, bueno, nosotros solo vamos a tener, no, sino ellos van a tener hijos, esos hijos van a tener otros, y otros, y otros. Y a veces saca de contexto este versículo, porque cuando lo leen, dicen los matrimonios, pues dale, vamos a tener unos 20 hijos, ¿no? Porque yo digo que nos multiplicáramos. Pero no se refiere a eso. Sino se refiere a toda la raza humana que van a llenar la tierra, que se van a multiplicar, ¿sí? Ya con uno, ya es multiplicación, acuérdense, ¿sí? Entonces, y ellos tienen que fructificar, llenar la tierra, sojuzgarla y señorear en los peces del mar. Miren toda la autoridad que Dios le ha dado al hombre. Y luego dice, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se muevan sobre la tierra. Entonces yo quiero que veamos esta imagen de Dios. De Dios, ¿en dónde? Dije, en el hombre. Pero dije, muchos por la caída, desde Génesis capítulo 3, vamos a ver Génesis capítulo 3, versículo 1, dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. Muy bien, aquí empieza la caída. Y cuando habla de serpiente, dice, pero la serpiente, en el original dice, pero serpiente, se trata de algo masculino, no femenino. ¿Sí? Porque muchos dicen, oye, pero la serpiente andaba parada. No se refiere a un ser viviente. Cuando dice más que todos los animales, no se refiere solamente a animales, se refiere a seres vivientes. Entonces, cuando dice serpiente, es algo masculino, es el serpiente. ¿A quién se refiere ahí? A Satanás. Dice Apocalipsis, dice Satanás, la serpiente antigua. Entonces aquí tenemos la palabra serpiente. ¿Cómo era la serpiente? Astuta. Astuta. La palabra astuta es la palabra, o sea, inteligente. Satanás no tiene nada de tonto, ni sus demonios. La palabra dice que serpiente, ¿sí? Nahash significa, la palabra Nahash es el que brilla. Acordémonos que Adán y Eva están cubiertos de la gloria de Dios. Ellos tienen la gloria de Dios, pero viene otro que también brilla, ¿sí? Pero se ha rebelado contra Dios y ellos se confunden, porque lo ven que brilla. No, él no va a venir con cuernos, con un trinche. Eso es de la edad medieval. Lo ridiculizaron a Satanás. La Biblia dice que él se viste de ángel de luz, porque muchos cuantos jugaron a la lotería y les enseñaron una tablita así, ¿va? Y decían, yo a mí la que está en cuadrito, y de repente el diablo por ahí. ¿Y cómo estaba el diablo? Rojo, con un trinche, con cola. No, ese no es el diablo. Es una figura que se va poniendo a raíz de ridiculizarlo a él. Pero dice la Biblia que él se viste de ángel de luz. Entonces él llega con esa luz y ellos dicen, mira, es como lo de nosotros. No, él venía para sacarlos del propósito de Dios. ¿Y qué creen? Lo consiguió. Y el primer estado del ser humano vino a caer en otro segundo estado, que se llama la caída. ¿Cómo se llama? La caída. Y en la caída, ahora ellos tienen capacidad de hacer el bien y hacer el mal. ¿Pero qué creen? Nunca pueden dejar de hacer el mal. No sé si me está explicando. ¿Cuántos estábamos así? Ese es el segundo estado del ser humano. Por eso es que nosotros decimos, oye, pero ¿por qué aquel no cambia? ¿Por qué aquel no hace esto? ¿Por qué aquel no hace aquello? Porque ahora su alma y su cuerpo están en desacuerdo, ¿sí? Totalmente. O sea, ellos no tienen la capacidad, ahora ya no se ponen de acuerdo. En el estado de inocencia, ellos tenían, ¿sí?, un mutuo acuerdo. Ellos podían tanto hacer bien los dos, tanto el cuerpo como el alma. Pero ¿qué creen? Ahora el cuerpo ya no quiere hacer si el alma quiere hacer algo. ¿Sí me voy explicando por qué? Porque tiene la naturaleza caída. ¿Cómo estábamos nosotros? Había de repente un pensamiento que decía, no, yo no quiero hacer eso. Pero el cuerpo que decía, no, si ándale, vete allá, haz aquello, haz lo otro. O sea, batallábamos ahora entre el alma y el cuerpo. Pero ¿cuántos llegaron a pensar un día, pero yo quiero un cambio? No sé si ustedes llegaron a pensar eso antes de venir a Cristo. Algo te hablaba dentro de ti, oye, yo quiero un cambio, quiero algo en mi vida. Esto es todo: drogas, alcohol, pachangas, hombres, mujeres, ¿sí?
lotería, no sé, algo, juegos, apuestas, pornografía. Esto es todo para mi vida. ¿Ustedes nunca llegaron a pensar eso? Alguien dirá, no, yo nunca tuve nada de eso, yo nunca hice nada, de hecho nunca hice nada de eso malo, pero aún así la Biblia dice en Apocalipsis que el hombre sin Dios es miserable. Alguien dirá, no, yo me porto muy bien. Eso se llama la doctrina de la moralidad, donde el ser humano se siente tan moral que dice, no, yo tengo mi trabajo, tengo mi negocio, tengo a mi esposa, le compro toda la ropa, le tengo casa, carro, mis hijos, estudios, escuelas privadas, todo le tengo. Y aparte mis hijos ni siquiera dicen maldiciones. Y ahora conmigo, moralidad. Mas sin embargo, ellos necesitan representar algo. ¿Qué necesitan representar? Necesitan representar la imagen de Dios. ¿Y cómo va a ser esto? Eso es lo que yo quiero que veamos nosotros en este momento. ¿Hasta aquí quedó claro? Vamos, me acompaña por favor a Levítico, ahora sí, Levítico capítulo 19. Fíjese en la mente de Dios. El ser humano tiene su segundo estado, que es la caída. Pero faltan otros dos estados, porque son 4 estados del ser humano, del ser, de la raza. Número 1, estado de inocencia. Alma y cuerpo, ¿qué dije? Están de acuerdo. El segundo, ¿cuál es? Cuando se revelan totalmente, el cuerpo y el alma supuestamente están de acuerdo, pero están de acuerdo porque no pueden dejar de hacer el mal. ¿Hasta cuándo? Tercer estado es la regeneración. Cuando ahora nosotros, ¿sí? En la regeneración nosotros, el alma quiere hacer lo bueno, pero el cuerpo no. ¿Cuál es el tercer estado? La regeneración. ¿Qué quiere hacer la alma? Lo bueno, pero el cuerpo no quiere. Sí, por ejemplo, ¿cuántos se levantaron en la mañana y la verdad dijeron, el alma dijo, vamos a alabar a Cristo, y el cuerpo le dijo, otro ratito en la cama? ¿Sí? Mejor vete por la barbacoa, mamá. Vete por esto, papá. Vamos a comer, dale gusto al cuerpo, ahorita. Y nada, que se comió la barbacoa ya no vinieron. El cuerpo se como que... ¿sí? O sea, el cuerpo, hermano, está depravado. El cuerpo, dice Gálatas, cuando Adán cae, Satanás los tienta y ellos caen, ellos cayeron, hermano, por doctrina. Si ya lo hemos estudiado, Satanás viene con doctrina de error. Dice, con que Dios dijo que no tocaras, que no comieras de ningún árbol. Eso no dijo. O sea, cambia. Satanás cambia todo. ¿Sí? Y Eva, sí, hijos, dijo que Dios dijo que... No, y empiezan a cambiar todo. Y así sucede hoy en la actualidad. Todo comienza por una mala doctrina, y así voy a concluir. Todo el pecado empieza por egoísmo y por una mala enseñanza que nosotros podemos adquirir. Mire lo que dice la palabra, a Levítico capítulo 19. Entonces, tercer estado es, ¿sí? El alma, ¿sí? La regeneración. El alma quiere hacer el bien, pero el cuerpo, ¿qué? El cuerpo no quiere. Cuando yo vengo a Cristo, yo tengo una regeneración, tengo una manera de pensar diferente, una mente diferente, ¿sí? Ya nosotros ahora tenemos una capacidad, ¿sí? Para poder decidir que nuestra alma, no, yo ya no quiero ir allá, porque eso no le agrada a Dios. Y el cuerpo, ándale, hombre, y empieza la lucha, ¿sí? El cuerpo, la carne no quiere orar, la carne no quiere ayunar, la carne no quiere a veces levantarse, la carne no quiere agarrar la Biblia. Pero tú dices, ese es el estado de la regeneración. El cuarto estado es donde el alma y el cuerpo ya están de acuerdo, que se llama glorificación, y es cuando estemos con el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Entonces son 4 estados, ¿sí? Que es la inocencia, Adán y Eva, ¿se acuerdan? Y luego, ¿la qué? La caída, sí, que es la caída por Adán y Eva. Y luego la regeneración cuando ya venimos a Cristo, ¿sí? Y no estoy hablando de religión, estoy hablando de una relación, de una imagen en la cual Dios me ha creado a mí para que yo demuestre algo. Y eso es lo que yo quiero que veamos a medida que vayamos leyendo, porque siempre en la mente de Dios está que nosotros seamos, ¿qué? ¿Imagen de quién? Dice, yo los creé a imagen mía. ¿Sí? Fíjense, Jesucristo es la imagen, dice Hebreos, la sustancia de Dios. Entonces nosotros como raza humana dicen,
dicen muchos. No, ustedes están caídos, es una raza caída, por lo cual ustedes no pueden presentar a Dios. No, a Dios, por favor, Dios está muy lejos de ustedes. Pero qué equivocados estamos, porque diga conmigo, a pesar de la caída, Dios me hizo su imagen. Hermano, la caída no deja, aunque empaña, ¿sí? Perturba, se le llama, perturba la imagen. Y cuando el mundo nos vea, porque dijo el Señor, yo te voy a hacer conforme a mi imagen para que el mundo vea la gloria de Dios. Pero por la caída, algunas veces nosotros caminamos en esta vida y la imagen que Dios quiere que yo demuestre puede estar empañada, se le llama, o perturbada. Mas, sin embargo, nunca va a dejar de ser la imagen de Dios. Cuánto un aplauso al que vive reina. Por los siglos de los siglos. Amén. Levítico 19, versículo 1 al 3, vamos a ver, por favor. En Levítico capítulo 1, versículo 2, 1 y 2, Levítico 19, 1 y 2, dice así. Fíjense cómo Dios le recuerda a la raza humana, ¿sí? Eso es lo que vamos a ver en Levítico. Cómo Dios le recuerda a la raza humana que tienen que presentar, ¿qué? ¿La qué? La imagen. Pues, y esto lo va a empezar a hablar con el pueblo de Israel. Un pueblo que Dios ha sacado, ¿de dónde? De Egipto. Y que Dios lo lleva a una tierra que fluye, ¿qué? Miren, el pueblo de Israel sale de Egipto. En Egipto, sí, que son politeístas, que adoran muchos dioses y que aparte tienen inmoralidades sexuales. Hay relaciones sexuales entre hermanos, entre primos, entre tíos. Entonces, eso es el contexto del capítulo 18, ¿sí? Nadie se llegue a su hijo, nadie se llegue a su padre. ¿Se acuerdan de Lot? Que se metió con su hija, con sus hijas, ¿sí? Se fueron lejos del diseño de Dios. Entonces el pueblo de Israel va a una tierra que fluye leche y miel, y es una tierra que hacen lo mismo, tienen las mismas relaciones de inmoralidad. Entonces Dios les dice al pueblo de Israel, le dice, miren, quiero que ustedes no hagan esto. Eso que estamos leyendo de Levítico se escribe en el año 1500 antes de Jesucristo, antes de Cristo. Los ateos dicen antes de la era, antes de Jesucristo. Jesucristo viene y hace una división en la historia. Por eso es que nos decimos antes de Cristo. Se escribe el Pentateuco o los primeros 5 libros de la Biblia, y Moisés es el tiempo que ellos van a entrar a la tierra que fluye leche y miel. Y esa tierra es una tierra muy próspera. ¿Cómo es esa tierra? Próspera. Es una tierra muy próspera. Y una vez les comenté, esa tierra que es tan próspera porque hay leche, hay miel, hay ganado, hay pasto, ha hecho que esa prosperidad ellos se alejen de Dios y terminen en inmoralidad sexual. Muchas veces hay gente que dice, no, yo quisiera tener mucho dinero, pensando que eso les va a hacer feliz. ¿Y qué creen? No, va a ser todo lo contrario. Porque la única manera que yo pueda tener abundancia, ¿sí? Y no caiga en inmoralidad sexual, que fue el pecado de Sodoma y de Gomorra. Se olvidaron del pobre, lo que vamos a leer, lo que dice Levítico 19. Pero ellos, por su prosperidad, ¿sí? En Sodoma y Gomorra era tierra próspera. Ellos comían y bebían, ellos también eran muy prósperos por la ciudad de Sodoma y Gomorra. Y hoy el movimiento LGTB, ellos dicen, no, el pecado no es la homosexualidad en Sodoma, ni el lesbianismo, ni las prácticas lésbicas. El problema de Sodoma es que se olvidaron del pobre, según Ezequiel, el profeta. Porque dice que Sodoma y Gomorra se olvidaron del extranjero, del prójimo, y se olvidaron del pobre. Y en eso se escudan ellos, pero no. Eso fue el detonante para la homosexualidad. Eso fue el detonante para que ellos practicaran, ¿sí?, inmoralidades que Dios aborrecía, y que Dios les dijo, quien cometa esos actos, el tal no vivirá. Ah, caray. ¿Cómo? O sea, yo estoy de acuerdo en que si alguien le quita al ser humano una vida, el tal muera, dijo Dios. Pero cuando dice el que se ayunte con un animal, que se llegue a su ser más cercano en línea familiar, número 1, número 2 y número 3, el tal no vivirá. O sea, para Dios
El que comete una inmoralidad sexual, diga inmoralidad sexual, es digno de muerte. Estoy hablando del Antiguo Testamento, ¿sí? Pero yo tengo que hacer una pregunta. ¿Eso aplica para mí el día de hoy? ¿Eso aplica para nosotros que somos la iglesia? Porque no somos el Israel. O sea, yo ya no, como Israel, yo ya no me baso en leyes, rituales, civiles, ceremoniales, pero yo quiero decir algo. Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Es algo tremendo. Entonces, mire lo que dice la palabra de Dios, porque siempre en la mente de Dios es que yo siga demostrando la imagen de Dios. Diga, pero está la caída, hermano. No me diga eso, dirá, ¿se acuerdan? Ya vimos los 4 estados del ser humano. ¿Cuál es el primero? ¿Cuál? La inocencia, muy bien. Voy a usar algo práctico. ¿Cuántos vieron la Laguna Azul? Brooke Shield, ¿sí? ¿Y quién? No me acuerdo el otro. Me acuerdo más de Brooke Shield. ¿Y cómo eran ellos? ¿Sí? Inocentes. Muy inocentes. Y cuando tuvieron el bebé en el agua, fíjense cómo. Bien inocentes, ¿verdad? O sea, no había en ellos maldad. Así era. Adán y Eva estaban desnudos en el huerto. Pero cuando Satanás los tienta y ellos se olvidan de la doctrina, ellos se olvidan de lo que Dios le ha dicho, se rebelan contra Dios y dicen, ¡ay, Adán! Estamos desnudos. No, siempre habían estado desnudos. Pero ahora el alejarse de Dios, el rehuir lo que Dios les ha dicho que hagan, ahora les hace ver su pecado. ¿Sí me voy a explicar con esa parte? Entonces es muy importante para nosotros que después viene el segundo estado, que es la caída, donde ahora el alma y el cuerpo ya no están de acuerdo. Ellos están, el alma y el cuerpo tienen la capacidad, dije que en la inocencia tienen la capacidad de hacer el bien y hacer el mal, ¿eh? No son robots, pero ellos decidieron hacer el mal. El alma y el cuerpo están de acuerdo. En el segundo estado, ¿sí? El alma quiere, pero el cuerpo no, porque la caída ha hecho que el cuerpo se ha depravado. Entonces en la tercera, que es la regeneración, ahora el alma, ¿sí? El alma quiere y el cuerpo no. Y en la segunda, nunca pueden dejar de hacer el mal. Hoy nosotros hemos podido vencer el mal. ¿Cuántos dicen amén? Ahora Dios nos ha dado esa capacidad. En eso refleja la imagen de que Dios nos ha dado una capacidad, ¿sí? De que nosotros seamos imagen desde la creación, desde el principio, a pesar de la caída. Y siempre en la mente de Dios está eso, demostrar eso. Mire lo que dice Levítico 19:1. ¿Quién me lo quiere leer el 1, por favor? ¿O el 2 y el 2? Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Fíjense. Versículo 2. Dios le habla a Moisés, ¿sí? Porque ellos dije van a una tierra prometida, una tierra muy próspera, en la cual la prosperidad hizo que ellos cayeran en moralidad sexual. Y dije como algo contextual, para muchos la prosperidad, el tener muchos recursos, puede ser un motivo de felicidad. ¿Cuántos llegaron a pensar eso? Que teniendo mucho dinero podríamos ser felices. ¿Nadie aquí? Más yo. Sí, nada, mire. Y nada. Cuando llegamos a tener un recurso, yo recuerdo que a los 22 años ya era contador, tenía un negocito, tenía una propiedad, pero estaba lejos de Dios. Y esa prosperidad me llevó precisamente a lo que dice la Biblia, a pecar, a ser un pecador. La única manera que yo pueda tener abundancia, ¿sí? y tener esa relación es la única, es que yo tenga comunión con Dios. Que yo pueda tener una abundancia de economía, pero que nunca me olvide de Dios en esta tierra. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, ¿cuántos estamos aprendiendo algo en esta media hora? Okay, vamos a ir al versículo 2 que dice: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: ¿santo qué? Seréis, de la palabra kadosh, que significa, él tiene que ser santo, tiene que ser consagrado, y no hablamos de perfección, ¿sí? Porque cuando la Biblia dice que Dios le dice al pueblo de Israel que sean santos, no habla de que nosotros vayamos y le prendamos algo a una veladora, o le prendamos reverencia, o que respetamos, no. Habla de que ellos tienen que consagrarse, ¿a quién? A Dios. Ellos tienen que ser santos, tienen que ser diferentes.
Eso significa, ustedes tienen que ser diferentes a los de Egipto como a los de la tierra que fluye leche y miel. ¿Y qué creen? Ellos están decididos a llevar a cabo todo lo que Dios les va a dar, pero terminaron haciendo los mismos actos de inmoralidad, precisamente que hacen ellos. Al presentar a sus hijos a Moloch, ¿se acuerdan? Ya lo vimos también la semana antepasada, presentando sus hijos a dioses. ¿Y se acuerdan cuando presentaban a los niños a Moloch? Todos se encargaban de tocar los tambores para que cuando el niño fuera quemado por delante de Moloch y su padre, ellos no fueran tentados, ¿sí?, a después ya no presentar a sus hijos a Moloch, por el dolor que causaba el que el niño se estuviera quemando en los brazos del dios pagano Moloch. O sea, así va a terminar el pueblo de Israel, pero Dios en su corazón les dice, quiero que hagan esto. Ustedes son santos porque santo soy yo, Jehová, firma Él, vuestro Dios. Él quiere que sean un pueblo diferente, y lo primero que les dice en el versículo 3 es esto. ¿Qué les dice? Cada uno temerá, ¿qué dice? Cada uno temerá, diga, cada uno, ¿sí lo tenemos ahí? Cada uno, ¿cómo dice? ¿Temerá a quién? Cada uno temerá a su madre y a su padre, y ahí hacemos una pausa, ¿sí? Entonces, fíjense, ¿qué es lo primero que le dice Dios al pueblo de Israel? Hay mandamientos. ¿Cuántos mandamientos hay? Hay 10 mandamientos. Hay 8 negativos y 2 positivos. Cuando hablamos de mandamientos negativos no se refiere que no sirvan para nada. Se refiere que habla de negación. Y los únicos 2 mandamientos positivos son estos, que habla precisamente que uno debe de temer a su madre, porque hay otro que dice, no robarás, ese se llama negación o negativo. No robarás, no hurtarás, no desearás la mujer de tu prójimo, esos son negativos. Estos se llaman positivos. Dice, no temerá a su ¿quién? A su madre. ¿Cuántos cuando eran niños le tenían más temor a la mamá o al papá? A ver, levante su mano. ¿A quién le tenían más miedo? ¿A la mamá o al papá? Levante su mano. Al papá. Al papá, al papá. Al papá. ¿Sí? Bajen su mano a la mamá. ¿Y los otros que no levantaron la mano? No tienen papá ni mamá. A ver, otra vez. Al papá. Digo, sí, porque todos tenemos un mismo papá, ¿no? De niños, sí, claro. A ver, al papá. ¿Quién le tiene miedo al papá? No, casi todos, ¿verdad? ¿Qué dice la mamá? Ay, chonito. Deja que llegue tu papá, hijito. Y yo, no, mamá. No, así no, mamá, no. ¿Sí? Porque ya es que iba a venir el papá y, a ver, ¿sí? Si era creyente, pues ya sabrás, ¿verdad? Aquí, mi casa es 12, tenemos a Jehová, muchachito. A ver, pásale por acá. ¿Sí? Y si no era creyente, pues también te iba a... ¿verdad? Pero ¿qué dice Dios? ¿A quién le tienes que temer? O sea, no dice que el papá primero. O sea, muchas cosas tienen que ver en la Biblia cuando vengan como primero, ¿eh? Esta es la tercera vez, ¿sí?, que se menciona padre y madre en la escritura juntos, ¿sí? Pero esta es una primera vez que se menciona a la mamá en primer plano. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento, ¿a quién se menciona primero de Aquilas y Priscila? ¿A quién se menciona primero? Se lo dije así en juego, a veces se cayó. Dice, a Priscila y a Aquilas. Se menciona primero a quién? A la mujer, ¿sí? ¿Por qué? Porque se refiere que Dios le está dando un valor a la mujer, otra vez. Aunque muchos dicen, no, es que tú tienes un Dios que es machista, porque tienes un Dios que dice que la mujer no aprenda y que pregunte en la casa. No, dice la mujer aprenda en silencio, no dice que no aprenda. Las mujeres no podían aprender en los tiempos estos menos, ¿sí? En los tiempos de Jesús tampoco. Pero María estaba a los pies de Jesús. Ninguna mujer podía venir y escuchar una enseñanza de un rabino. Ninguna mujer la podían montar. Acuérdense la mujer del flujo de sangre, todas las mujeres no podían. Entonces viene Pablo y dice Pablo que la mujer aprenda en silencio. No, Pablo es machista. No es machista. Está rompiendo todo lo dogmático, se llama, que ellos tenían. Dice, no, que la mujer ahora se aprenda. ¿Se fijan? Es diferente. Pues es cuestión de gramática cuando que leamos bien el texto. Entonces ahora, en esta gramática, Dios nos quiere aventar un mensaje. ¿Cuántos hijos hay aquí? Bueno, pues todos somos hijos, ¿verdad? Y tenemos una mamá, ¿sí? Pero es que usted no conoce a mi mamá como es, pastor. No, mi mamá, ¡ay, no! Mi mamá esto, mi mamá... Mire, cada uno que dice,
Todos los del pueblo de Israel, ¿qué van a hacer con la mamá? Van a tener un temor. O sea, ahí viene mi mamá, imagínate así. Ahí viene mi mamá, mira, no. ¿Sí? No. ¿Qué es temor? Es amar. Es amar lo que Dios ama. De hecho, la Biblia dice, ahorita quiero analizar esto, porque Dios se lo dijo ¿a quién? Al pueblo de Israel. Entonces, fíjese el mensaje que le está dando Dios al pueblo de Israel. ¿Cuántos papás hay aquí? Fíjese este mensaje. Papá, mamá, te dejo bien encargado esto. Que cada uno tema a su madre y a su ¿qué? Cuando yo como padre, ¿sí? No le inculque a mi hijo la ley que Dios me está dando a los pies del monte Sinaí, yo me meto un problema con Dios. ¿Sí me voy explicando bien? Eso es lo que Dios le está diciendo. Ustedes tienen una responsabilidad como padres. Hay una gran responsabilidad y la primera responsabilidad es, hijos, allá tengo un hijo y allá traigo. Daniel, respeta a tu mamá. Si yo no le enseño a él eso, ¿sí? ¿A quién le van a mandar Dios aparte de él? ¿A quién? A mí. Entonces Dios le está diciendo a Israel, ustedes tienen un compromiso. Otra vez Dios manifestándole al pueblo de Israel que tienen que manifestar la imagen de Dios. ¿Sí? Esto es la imagen de Dios, a pesar de la caída, a pesar de lo empañoso, o de lo perturbado que pueda ser la raza humana, nunca se ha olvidado Dios, ni ha borrado, ni ha quitado de la Biblia eso, que seamos la imagen de Dios. Mándale un aplauso al que viene reina. Primero, número 1. Y dice, no. Ya no se probó bien. ¿Cómo dice? ¿Temerás a quién? A su madre y a su padre. A su madre y a su padre. Entonces le está diciendo Dios, le está mandando Dios un mensaje al pueblo de Israel. Tanto es tan importante el papá como la ¿qué? Como la mamá. Pero a veces los papás dicen, no, ahí está la mamá. No, la mamá que esto, la mamá que lo otro, no. Y Dios le dice al pueblo de Israel, este es el diseño de Dios. Tanto a la mamá y a quién? Y al papá. Y a veces las mamás, aquí no, al otro lado, a veces las mamás son muy pasaronas, ¿sí? Entonces el papá es el que se queda así como que, yo soy el malo, ¿verdad? No, y Dios le dice, no, tanto a la mamá hay que temerla, porque el papá implica como más autoridad y la mamá es más amorosa. No sé cuántas mamás hay aquí amorosas. Ninguna mamá. Abuelita, no sé. ¿Sí? ¿Cuántas mamás amorosas hay aquí? Ay, no le digas eso, por favor, hombre. Pobrecito, mira, sufrió mucho de niño. Se me enfermó de niño, hombre. Y a veces no estaba muriendo. Y el niño ya tiene 40 años. Por el amor de Dios. ¿Sí? Ay, pobrecita, mira cómo le fue. Pues esas son las consecuencias. ¿Sí? O sea, la mamá es más que amorosa. El propósito de Dios es que desde el niño le digas al niño, hijito, venga para acá. Venga, echa para acá, mijito. Mire. Usted tiene que respetar a su mamá y a su papá, que soy yo. Y número 1, usted tiene que amar a Dios sobre todas las cosas. Sí, porque a Dios no le agrada esto y usted tiene que hacerlo. Entonces el niño dice, pero no. El niño, acuérdese que el niño nace con el pecado pegado a su cuerpo, dice Proverbios. La necedad está pegada al niño. Al niño no hay que enseñarle lo malo, al niño hay que enseñarle lo bueno. Por ejemplo, tú ves una niña chiquita y a la niña chiquita, ¿cómo se llama, Alejandro? ¿Cómo se llama la chiquita? ¿Valentina? Tú le puedes dar una muñequita a Valentina y ¿qué hace con la muñequita? ¿La tira o le hace así? La agarra y la puede hacer así, ¿va? Porque trae un instinto ya de maternidad y la niña es una bebé. Pero el niñito, yo veo a uno de mis nietos al punto, está tremendo. Llega, en vez de saludarte, llega así. Pero le das a un niño, le das a un niño una pistolita y ¿qué hace con la pistolita? ¿Cómo? Espérame. O sea, ya lo traen la necedad del pecado. Entonces Dios le dice a Israel, le dice, miren, lo que tienen que hacer es esto. Tienen que temer a su madre y a su padre, número 1. ¿Sí? ¿Cuántos hijos quieren respetar a su mamá y a su papá? No, de hecho, yo quiero decirles algo. La palabra temerá es una palabra hebrea que significa trasladar. ¿Y eso qué tiene que ver con trasladar? ¿Sí? Que cuando
que cuando la mamá llegue a cierta edad o el papá ya no puedan caminar, ¿quién cree que los va a trasladar? Los hijos. Entonces Dios le dice al pueblo de Israel, mira hasta eso, ¿verdad? Imagínense yo con mi hijo, como hijo yo y con mamá, y cárgala para que es, o sea, trasládala y cárgala para cambiarlo y cárgala. Y yo tengo que hacerlo. Por eso digo, cada vez que yo voy conociendo al Dios de la Biblia, no al Dios que a veces que nos enseñaron allá que clama a Diosito, ¿no? ¿A Diosito? Dios es un grande, poderoso, es un Diosito. Es un Dios que hizo los cielos y la tierra, y los cielos de los cielos no lo pueden contener, hermano. Ese es el Dios que nos ha creado y que quiere que manifestemos su imagen. Y luego le dice así, tienes que trasladar a tu madre y a tu padre. Imagínese el papá y la mamá, oye, no está enfermo, pero me puedes llevar allá. Ay, mamá, ya vas a empezar otra vez. Traigo un mandado, ay, otra vez. Ay, esto, tiende la cama otra vez. Ay, otra vez. ¿Sí? Imagínese. ¿Cuántos traen el codo así? ¿Nadie? Cada uno temerá a su madre y a quién? Y a su padre. Fíjense, eso se lo está diciendo Dios a quién? Al pueblo de Israel hace 3.524 años más 25 horas, 12 semanas. Hace 3.500 años se lo dijo Dios al pueblo de Israel. Pero ahorita vamos a una pregunta a ver si aplica para nosotros. ¿Somos la iglesia para Israel? ¿Eso o no? O sea, para Israel. No, vamos a ver ahorita. Segundo mandamiento positivo. ¿Y mis días de qué? De reposo guardaréis. ¿Por qué? El día de reposo es la palabra hebrea Shabbat, que significa sábado, pero no tiene nada que ver con el sábado de hoy, porque eso, el calendario que tenemos hoy, ¿cómo se le llama? ¿Quién se acuerda, hermano? Se llama calendario gregoriano. Y en ese calendario precisamente se ponen los días de la semana, que es lunes, que es al Dios ¿qué? Luna. Martes, ¿cómo? Al Dios Marte. Miércoles, jueves, viernes, Venus, sábado y así. Entonces, ¿el sábado tiene que Dios? Saturno. O sea, no tiene que ver con esa palabra Shabbat, que es la palabra sábado de aquel entonces. Entonces, si alguien dice, yo tengo que guardar el sábado, no se refiere a guardar el sábado. Se refiere a guardar, es un ciclo de 7 días y es uno de cada 7. Para nosotros hoy puede ser nuestro reposo. ¿Cuál es el fin de que Dios les dice eso? Ustedes ese día, aunque ellos vienen de la esclavitud, Dios lo que quiere es que ese día ellos se dediquen a buscar a Dios. Uno, que sus animales descansen, porque eran esclavos también allá en las pirámides, hacían las tumbas de Tutankamón, de todos los faraones. Y ahora Dios dice, no, tienen que guardar el día de reposo. Tienen que descansar tanto ustedes, que el papá, como la mamá, y tienen que tener comunión con los hijos y que los animales descansen. ¿Se explica el reposo para qué es? Para buscar a Dios, convivir con los hermanos en la iglesia, convivir con tu familia, con tus hijos, pero sobre todo tener una relación con Dios. Ese es el Shabbat, ese para nosotros es el reposo. Ya no es el Shabbat, pero alguien dirá, bueno, yo el domingo trabajo, no puedo venir, pero puede venir el jueves, ¿sí? Puede decir, bueno, otro día yo voy a orar, hermano, voy con usted al cerro, un viernes, vamos a orar, vamos a buscar a Dios, y luego en la mañana estoy con mi familia, descanso del carro, descanso del animal, el perrito, no sé, ¿sí? Y entonces ahora voy a dedicarme a buscar a Dios. Ese es el reposo. ¿Y qué quiere Dios? Y firma, yo, Jehová, vuestro Dios. Diga conmigo, padres e hijos. 2 días de reposo. Versículos 4, por favor, y 5, dice así. 4 y 5, ¿lo tenemos? Miren lo que dice, esto es muy importante. ¿Y qué hay en la mente de Dios? 4 y 5, diga, no os volveréis a los ídolos, ni haréis para vosotros dioses de fundición, yo Jehová vuestro Dios. Y cuando ofrecieres sacrificio de ofrenda de paz a Jehová, ofrecerlo de tal manera que seáis ¿qué? Aceptos. Será comido el día que lo ofrecieres y el día siguiente, y lo que quedara en el tercer día será quemado en el fuego. Y si comiere el día tercero será abominación, no será aceptado. El pueblo de Israel estaba presentando sacrificios. Diga conmigo, sacrificios. Pero Dios dice que hay sacrificios que no son aceptos. ¿Cuántos sabían eso? Pero hay sacrificios que sí son aceptos. Los sacrificios que no son aceptos son los que son los que Israel estaba cometiendo afuera del santuario. ¿Por qué? Porque el santuario es el lugar donde desciende la presencia de Dios, en el tabernáculo, ¿sí? Ahí es donde se debe de hacer los sacrificios.
Entonces, ¿qué mataban? ¿Quién se acuerda qué mataban en el santuario? ¿Ahí atrás? Animales, palomas. Palomitas, tortolitas, el que tenía dinero, que tenía prosperidad, cabras, ¿sí? Vacas, o sea, el que tenía más dinero, el que era el pobre, pues le daba un puñado de harina y con eso presentaba su santuario y su redención y le perdonaban la culpa. Pero muchos decían, fíjense, allá están matando la cabra, yo también, ese animal que Dios dijo que mataran, pues yo lo mato acá en mi casa. Y esos no eran sacrificios aceptos. Y lo estaban haciendo fuera del santuario, dice Levítico capítulo 12 y 15. Entonces, esos sacrificios no eran aceptos delante de Dios, dice el Señor. No, versículo 5, dice, yo quiero que sus sacrificios sean aceptos a mí. Fíjense el mensaje de Dios. No quiero que me adoren como ustedes quieren, quiero que me adoren como yo quiero. Imagínense hoy en esta mañana alguien dijo, vamos a poner, yo me quedo aquí en la casa y yo busco a Dios, al cabo que también Dios está conmigo y aquí yo lo adoro. Pues sí lo puede adorar, pero ¿cuál es el mandato para el día de hoy? Congregarnos. ¿Sí lo expliqué? Entonces hay gente que dice, no, yo en todo el año no me congrego. Cuando sea el aniversario voy, por ejemplo, ¿va? Pero, o cuando cumpla años alguien, pero no, una vez al año no, es cada día, ¿sí? Que se requiera que te congregues, tienes que congregarte. Entonces yo le estaba dando un mensaje al pueblo de Israel, no mates el animal afuera, mátalo adentro. O sea, haz sacrificios delante de mí, pero que sean ¿qué? Aceptos. Versículo 4, hermano, 19:4, mire lo que dice. Le quiero enseñar algo. Bueno. El 4, ¿cómo dice? No os volveréis, ¿a quién? A los ídolos. A los ídolos. A los ídolos, sino que ni haréis para vosotros dioses de fundición. Ni hagas dioses de fundición. ¿Qué más? Yo Jehová vuestro Dios. Y luego el 5, mire lo que dice el 5. Y cuando ofrecieres sacrificio de ofrenda de paz. Aquí tenemos dos cosas muy importantes. Número 1, idolatría. O sea, les pide que se alejen de la idolatría. Y la única manera de alejarse de la idolatría es haciendo ¿qué? Sacrificios. Ese es el propósito de los sacrificios. Que cuando ellos vengan y hagan un sacrificio dentro del tabernáculo, ellos se van a olvidar, ¿sí? Se van a olvidar. Dios no los va a matar y Dios en ese momento los va a mantener lejos de la idolatría. ¿Qué es idolatría? Idolatría no más son cosas tangibles, sino cosas que están en nuestro corazón que ocupan el lugar primeramente de Dios. A veces somos muy dados a decir, no, es que tienen imágenes. No, yo puedo tener un Dios aquí en este momento en mi corazón. ¿Cuál puede ser un Dios? El dinero, ¿qué más? El trabajo, ¿qué más? Los hijos, ¿qué más? El pecado, el púlpito. Este púlpito puede ser mi Dios también. No, aquí nadie se para a cantar ni predicar nomás yo. Puede ser mi Dios también. ¿Se fija? Entonces, idolatría es todo lo que me aleja primeramente de Dios y que está primeramente ¿dónde? En mi corazón. Por ejemplo, hoy ustedes vencieron eso. Y ustedes vinieron a buscar a Dios. ¿Cuánto dicen amén? De hecho, la raíz de todo pecado, que es la palabra jamartía, es cerrar al blanco. Y el origen del pecado es el egocentrismo. De hecho, hay cosas que el ser humano se llama objetivo idolátrico. Es este. Hay gente que dice, yo voy a buscar a Dios con más fuerza para que Dios me dé esto. Ese es un principio idolátrico que aparentemente parece estar bien. O sea, voy a buscar a Dios para que Dios me dé esto. No sé si alguna vez nosotros lo hemos hecho, no nadie aquí, nomás yo. Y yo voy a buscar ahora a Dios, Señor, yo te sirvo, yo predico, yo hago esto, yo doy, yo llevo comida, yo voy a la cárcel, yo ayudo a los hospitales, yo hago esto, ayudo a mi papá, ayudo a mi mamá, tiendo la cama, tiendo esto, hago mandados, lo que sea, para que Dios me ayude. No, eso es algo idolátrico. No, yo voy a buscar a Dios, ¿sí? Y voy a agradar a Dios porque Él mandó a su Hijo a morir por mí. Cuando un aplauso que vive reina. Que los hijos de los hijos. Amén. Versículo 9 y 10, hermano, por favor. 9 y 10 dice así: cuando ciegues la mies de tu tierra, no cegarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra cegada. Versículo siguiente, el 10. ¿Lo tenemos ahí? Se lo leo. Y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Dígame, amigo, para el pobre, para el extranjero, lo dejarás.
yo Jehová, vuestro Dios. Fíjese esto. Primero, le está diciendo el Señor, no te olvides del pobre. El extranjero se juntaba con el pobre y ellos tenían que dejar sobre la tierra alimento para que llegaran. ¿Se acuerdan de Ruth cuando llegó sobre la tierra buscando las espigas para comer y todo? Entonces, ahí en ese momento está dándole Dios una orden. Número uno, les dice, número uno, vamos a ver primero, padres e hijos. Segundo, el día de reposo. Tercero, no idolatría, ¿sí? Cuarto, sacrificios. 5, el pobre, ¿sí? O el extranjero. Fíjense lo que Dios le está diciendo. En eso consiste la imagen de Dios en el hombre. En eso consiste en que Dios dice, voy a hacer al hombre para que sean mi imagen. Y a pesar de la caída, Dios le dice al pueblo de Israel, ustedes no se olviden del pobre, del extranjero, reposo, papá, mamá, respétenlos, padres, incúlquenlos. Si ustedes no lo hacen, ustedes son culpables. Imagínense yo, como creyente, y teniendo hijos, sí que digo, ay Dios mío, estos hijos, qué bárbaro. Muchas veces me van a juzgar, nos van a juzgar, pero si son cristianos, ¿por qué tienen esos hijos ahí? Se supone que somos la imagen de Dios y mis hijos no quieren saber nada. La salvación es personal, pero nuestro trabajo es inculcarle a nuestros hijos. ¿Sí me explico, hermana? ¿Sí me explico, hermano? Mi hijo, a buscar al Señor, a respetar a tu padre, a respetar a mamá, a papá, el día de reposo, no ídolos, ¿sí? El pobre, ayúdenle, no se olviden del huérfano, del extranjero, ¿sí? Sacrificios, le dice Dios al pueblo de Israel. Pero yo tengo que analizarlo si es lo mismo para mí hoy, porque estoy hablando del pueblo de Israel, ¿sí? Entonces, quiero hacer una pausa y quiero, por el tiempo, quiero que vayamos, por favor, que me acompañen a Primera de Pedro, capítulo 1, 15 al 16, ¿sí? Primera de Pedro, ahora vamos al Nuevo Testamento, porque esa es la pregunta. ¿Aplica para nosotros esta misma, tratar de imitar la naturaleza de Dios? Esa es la imagen de Dios. ¿Sí me voy explicando? ¿No nos vamos perdiendo? ¿Vamos bien? ¿Sí? O sea, desde el propósito, desde el principio, es Dios manifestar la imagen, su naturaleza, a través de la raza humana. Ahora ya fuimos al pueblo de Israel, que Dios lo lleva a una tierra que fluye leche y miel. Pero ahora vamos al Nuevo Testamento, a la iglesia de Cristo, a nosotros, ¿sí? Y a eso de que nosotros vamos a ir y vamos a leer la primera de Pedro. Y ustedes me van a decir si es lo mismo, ¿sí? Porque ya nos fuimos a la iglesia, ya no estamos con Israel, con el pueblo de Israel, geográficamente hablando, con el pueblo que Dios ha escogido, con el pueblo que Dios le dijo que tenía que ser santo. Sí, vamos a ver si es lo mismo para nosotros. Vamos ahora con los apóstoles a ver qué dicen. Vamos a ver primero. Primera de Pedro, capítulo 1, 15 al 16. ¿Sí? Vamos a verlo, por favor. Lo tenemos ahí y dice así: sino como aquel que os llamó es que santo, sed también vosotros santos en qué? En toda vuestra manera de vivir. ¿Qué significa santos? ¿Qué les dije que eran santos? Consagrados, digan, diferentes. ¿Cuántos de ustedes cuando los llegan a ver en el trabajo, o cuando tú trabajas ahí en una dependencia, cobrando, no sé, despachando, atendiendo una tortillería, carnicería, una oficina, un negocio, y hasta la gente le da gusto ir a comprar ahí, ¿sí? No, ¿qué miramos en esas personas? Oye, algo diferente, ¿sí? Algo diferente. No sé si le ha pasado a usted, ¿no? Ahí está el hermano Jorge, cuando tenía la feria, yo no quería comprar ahí a la luz. Aparte que me daba precio. Así. Oye, porque ves que eran diferentes, la hermana Silvia, el hermano, oye, no, hombre, qué tremendo. O sea, vamos a comprar ahí. Sí. Ahorita, pero así que no también. No, así también vamos. Pero la idea es, diga conmigo, santos en toda vuestra manera de vivir. Entonces Dios está dando un mensaje. ¿Qué fue lo que le dijo Dios a Israel? Que tenían que ser ¿qué? Santos. Vamos a leer otro más. Vamos a, por favor, a Efesios 6, 1 al 3. Entonces explica lo mismo. Le dijo a ellos santos. ¿Qué sigue? Los padres, ¿sí? El papá, la mamá. Y es responsabilidad de los padres que nosotros le digamos a nuestros hijos. El problema no está en el gobierno, el problema no está en la sociedad, el problema está dentro de la familia. Es el núcleo.
Es el núcleo de la sociedad, le dicen en la primaria a nosotros. El núcleo de la sociedad, ¿cuál es? La familia, pregunta de examen, ¿se acuerdan? Es el núcleo donde radica todo. Entonces, ahí está el problema. Y Dios le dice a Israel, ahí está el problema. Papá y mamá instruyen a sus hijos, ¿sí? Y eso es lo importante. ¿Cuántos dicen amén? Por eso aquí hay muchos hijos, miren, de mamás y papás que los están instruyendo también. Ahí está el hermano José, y ahorita se paró muy dijo, aquí está el Josecito, que siempre fue desde niño muy obediente, nunca se apartó del Señor. No se cree, no se cree. Un día se apartó, pero aquí está. Pero llevaba en su corazón, ¿sí? La ley. Llevaba en su corazón la palabra que sus padres le habían inculcado. ¿Cómo estamos instruyendo a nuestros hijos? A ser santos, a que se consagren. No les estoy hablando de perfección porque van a fallar. Pero un día ellos, cuando se encuentren solos, si no esté papi y mami, ellos van a decir, a mí me enseñaron esto. Y yo voy a buscar a Dios y voy a clamar a Él porque Él me va a rescatar de donde esté. Cuando dicen amén, cuando una persona que reina por los siglos de los siglos. Amén. Sino como aquella, Efesios 6, 1 al 3. Mire lo que dice ahora el apóstol Pablo. El apóstol Pablo que no tuvo hijos, que nunca se casó. Y nos da una analogía, una figura de la imagen de Dios. Esa es la imagen, ¿sí? De Dios. Cuando Dios crea al hombre, lo crea a su imagen para manifestar la imagen de Dios. ¿A qué se refiere? El ser humano está caído, lo vuelvo a repetir. No. Tuvo una caída, pero tenemos una regeneración. Diga conmigo, somos seres pensantes, que razonan, que tienen propósito, que toman decisiones. Eso es la imagen de Dios. Yo puedo pensar hoy, yo puedo razonar hoy. Cristo me salvó, Cristo murió por mí en la cruz del Calvario. Hay un propósito de Dios en mi vida. Soy la imagen de Dios. Debo de manifestar su naturaleza. ¿Cómo? Primero, en mi manera de vivir. En toda mi manera de vivir tengo que ser diferente, cambiar. Y mire lo que dice aquí. Hijo, ¿cuántos hijos hay aquí? Dice, obedecer en el Señor a vuestros padres. ¿Cuántos obedecen a su papá y a su mamá? ¿O hacen lo que quieren? Hello. ¿Cuántos hijos dicen, no, yo hago lo que quiero? No. ¿Ves esto? No. ¿Haz aquello? No, yo no lo hago. Yo voy a hacer, hasta se ponen así. Yo voy a hacer esto, mamá. A mí no me digas que voy a hacer yo. Quieta. Tranquila. Ya desde ahí, hermano, tenemos un problema. ¿Sí? Se llama ingobernabilidad. Y Dios le dice al pueblo de Israel, cuando lleguen allá, lo primero, mandamiento positivo, enséñales a temer a tu papá y a tu mamá. Pero por eso puso a la mamá, porque a veces la mamá es muy amorosa. Dice, no, le dice Dios, mamita, enséñale a este chiquitín, enséñale a esta chiquitita, porque, hermano, después el niño para los 14, 15 años, delincuencia organizada, crimen organizado, los vuelven a contratar, y ahí está el niño. Y los mandan allá al anexo, allá con el hermano John, no sé. Y ahí está el niño, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Hay que enseñarle. No, es que usted la conoce, ese niño, esa niña tiene 12 años, 11 años, no puede, por 5 años, hombre. Hay que enseñarles en la disciplina del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hijos, obedeced al Señor a vuestros padres, porque esto es un acto, el original hebreo dice, es un acto justo. Algo práctico, ¿cómo sería esto? Todo lo que el papá le diga al hijo que tiene que hacer, por ejemplo, algo, la mamá no lo puede hacer y el hijo, pero ¿qué le dice? ¿Qué tal si le dice al hijo, hijo, ¿me puedes ayudar en mi negocio? ¿Puedes traer, vamos con un ejemplo, ¿me traes 1 litro de leche? Y la niña, no, ¿eso es justo o es injusto? ¿Sí? Hijo, ¿me ayudas con mi negocio? No sé, voy a vender pizza, no sé, hamburguesa, no sé. Y él, no, sí, pero imagínese, ¿pero me vas a pagar? Pues sí, porque el obrero tiene su salario. Claro que sí. Pero ¿qué dice el niño? No me voy a vender. Voy a recoger todo, te voy a limpiar la camioneta, Lo justo es que haga lo que la papá y la mamá le dicen en sus posibilidades que lo haga, ¿sí? ¿Tiende tu cama? No, ¿por qué? Todos los días la atiendo, pues todos los días tienes que atenderla, hijita, ¿sí? Qué bueno que me lo pusieron aquí. No, y también hay otras. Fíjense el versículo siguiente, el 2. Ahí va. Honra, ¿qué creen? ¿A quién?
¿Sabe qué significa la palabra honrar? Trasladar también, valorar, respetar. ¿A quién se le honra? A Dios. Pero también hay honras aquí en la tierra. Dice, honra a tus pastores, honra a tus padres. Y aquí la palabra honra es valorar a los padres. El papá que se va desde las 5 de la mañana, a veces sin lonche, llega a las 10 de la noche, bien cansado. Honra, valora, trasládalo, ¿sí? Honra a tu padre y a tu madre, porque ¿qué? Aquí hay una promesa. ¿Cuál es la promesa? ¿Cuántos ven su Biblia? Porque no hay acá arriba delante. ¿Cómo? Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¿A cuántos hijos quieren que les vaya bien? A ver, ¿sí? Dice, para que te vaya bien y llegues a la edad que Dios quiera que llegues, pero bien fresquecito, ¿sí? Pues también es llegar a los 40 y ay, me duele acá, ay. No, que llegues al 50, 60, que lleguemos bien para la gloria de Dios. Amén. Entonces, fija, primero, ser santos. ¿Qué más? Padres. Vamos a ver otro. Hechos, capítulo 20, versículo 7. Porque va a faltar uno. A ver quién, para que vayan. Los del jueves no me digan, pero los que están hoy, que no vinieron el jueves, me van a responder. ¿Sí? Ya vimos el primero. ¿Cuál es? Santos. Padres. Vamos a ver Hechos 27. ¿Cómo dice Hechos 27? ¿Quién me lo quiere leer, por favor? Fuerte y conciso y directo. Hermana Sonia, que así tenga la voz fuerte. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir el día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Muy bien, el primer día de la semana. ¿Se acuerdan del Shabbat? Del reposo. Ellos están fundando el primer de la semana. Hablamos de un día de 7. Un día en el que ellos buscan a Dios, comparten el pan, ¿sí? Conviven y todo muy bien, ¿sí? Muy bien, ya tenemos entonces el santo, obedeced a vuestros padres. ¿Qué más? El reposo, es uno de cada 7. 1 Corintios 10:7, por favor. 1 Corintios capítulo 10:7. ¿Nos vamos más rápido? ¿Cómo dice? 1 Corintios 10:7. Es el sistema, ¿verdad? 1 Corintios, ¿qué me lo lea, por favor? ¿Cómo dice? Ni seas idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jurar. Muy bien, ¿qué dice? Estamos hablando de ¿qué? De idolatría. Muy bien, ya tenemos otro. Gálatas 2:9-10. Gálatas 2:9-10. ¿Cómo dice Gálatas 2:9-10? ¿Quién lo tiene? ¿Sí? Sí, aquí adelante para que se grabe. Gálatas, ¿sí? ¿Cómo dice? Y reconociendo la gracia que me había sido Más fuerte, hermano, se pone de pie, por favor. Y reconociendo la gracia que me había sido dada a Jacob, sí. Cefa y Juan, que eran considerados como alumnos, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra de la señal de compañerismo para que nosotros fuésemos los gentiles y a ellos los circuncisión. Fíjense lo que dice en el versículo 10. Solamente que nos pidieron que nos acordásemos de quién, de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Entonces, aquí tenemos santos, padres, día de reposo, idolatría y los pobres. ¿Sí? Y les voy a hacer una pregunta a los que no vinieron el jueves. ¿Cuál me falta? Vamos a Santiago, por favor. Santiago capítulo 2, 8 y 9. Para que vayan pensando cuál nos falta. Santiago 2, 8 al 9. De lo que vimos en Levítico. 2, 8 y 9. El que vino puede no le sople. 2, 8 y 9. Vamos a ver. Si en verdad cumplir la ley real, conforme a la escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Santiago 2, 8, ¿lo tenemos ahí? Y luego mire lo que dice. ¿Amarás a quién? A tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Muy bien, ese es Santiago 2, 8 y medio. Digo, amarás a tu prójimo como a ti mismo.
Otra vez, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Le voy a explicar eso, porque hay una falsa doctrina con referente a este versículo. Entonces, ya tenemos todo y le voy a hacer una pregunta. ¿Cuál faltó? Hermana Ale, de los que no vinieron el jueves, ¿qué faltó, hermana Ale? Los que vinieron el jueves no digan. ¿Qué faltó, hermano Chema? Ese ya lo leímos. ¿Qué faltó, hermana Fabricia? ¿Qué faltó, hermano Rosalío? ¿Qué faltó, hermana Sonia? No harás recepción de personas. Ya lo leímos también. ¿Qué faltó, hermana Sonia? ¿Qué faltó, hermana Diana? ¿Qué faltó? ¿Mande? Ya lo vimos también. ¿Sí? Ser santos, porque yo soy santo. Fue el primero. Hermana, diga conmigo. Sacrificios. Ese era el que faltaba. ¿Sí? Dijo, cuando ustedes, ¿sí? Ya lo vimos en Levítico. Ustedes, cuando hagan sacrificios que sean, ¿qué? Aceptos. Ahora, todo lo que leíamos ahorita, que se lo digo yo, soy Israel, ¿aplica para nosotros? ¿Ustedes qué piensan? ¿Sí o no? ¿Ahí atrás? ¿Sí? Sí. Y los sacrificios, también, ya no vamos a plantar sacrificios como Israel, porque se mataban animales. Pero vamos a Romanos capítulo 12, versículo 1, por favor. Romanos 12, 1. Y vamos a ver cuáles sacrificios se refieren. Y dice así. Romanos 12, 1. En Romanos capítulo 12, versículo 1 dice, así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos ¿en qué? En sacrificio vivo, ¿qué más? Santo, agradable, ¿ya lo tienen ahí? Muy bien. Sacrificio vivo, santo, ¿qué más? Agradable a Dios. Que es vuestro culto racional. Aquel era un culto irracional, matar animales. Pero hoy estamos en un culto racional. Entonces yo soy un sacrificio. ¿Qué implicaba el sacrificio? ¿Sí? Vamos a ver. ¿Qué implicaba el sacrificio? El sacrificio implicaba muerte. El sacrificio implicaba que un animal muriera para que nosotros tuviéramos perdón, ¿sí?, de la culpa. Entonces, eso era en el Antiguo Testamento, que tenían que matar animales para que nosotros fuéramos redimidos. Eso apuntaba a alguien. Todo el pueblo de Israel decía que iba a cumplir la ley. Son 613 leyes y 10 mandamientos. Todos los mandamientos siguen vigentes para nosotros. ¿Sí? Yo quiero mencionar esto porque, por ejemplo, había muchos mandamientos y leyes, había muchas leyes que si ellos no las cumplían, ellos podían hacer un sacrificio, pero no todos los pecados que ellos cometían tenían un derecho, por ejemplo, a presentar un sacrificio. Algunos de los pecados que ellos cometían iban directamente a la muerte sin sacrificio. Por ejemplo, Nadab y Abiú, no hubo manera de que ellos presentaran un sacrificio para ser perdonados. Fueron directamente acabados por Dios, ¿sí? Pero más sin embargo, ese sacrificio que ellos presentaban a todo el pueblo de Israel implicaba que ellos ahora, ¿sí?, ese es el deseo de Dios. Ustedes siguen siendo mi imagen, pero ustedes tienen que hacer esto para que sigan manifestando el propósito que yo tengo de la raza humana aquí en la tierra. Entonces Dios les dice, hagan sacrificios al pueblo de Israel. Y todos ellos presentaban constantemente sacrificio, derramamiento de sangre, pero hoy eso apuntaba a alguien. Alguien que iba a venir iba a ser un sacrificio único que se llama Jesucristo. Y Él es la esencia, y Él es la esencia y la gloria de Dios. Mas sin embargo, mire, la Biblia dice Pablo, yo tengo que ser un sacrificio como vivo. O sea, yo, hermano, es que yo ahora tengo a Cristo, tengo el deseo de agradarle a Él, pero peco, fallo. Sí, la palabra pecado es cerrar el blanco. Muy bien, cuando dice Pablo que nosotros seamos un sacrificio, es un sacrificio, es vivir, pero muriendo al deseo cada día. ¿Sí me voy explicando? Es el sacrificio. Había un animal que moría, pero ahora yo vivo muriendo cada día al deseo en mi corazón, que ese es un objetivo idolátrico. Entonces yo tengo que hoy venir, presentarme en sacrificio vivo, agradable,
santo, y en eso consiste la imagen de Dios que yo debo tener ante todos, que cuando me vean a mí como creyente, vean a alguien, aunque mi imagen está perturbada por la caída, si está empañada, de acuerdo a lo que yo sea de imagen, porque soy un ser pensante, soy una persona moral, total, que tuve una caída moral, ¿sí? A través de un pecado doctrinal, y por espiritualmente ser ingobernable y no hacerle caso a Dios, y cayó el hombre. Ahora, a pesar de eso, yo sigo siendo imagen de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Es algo tremendo esto. O sea, no se ha borrado, a pesar de la caída, no se ha borrado el propósito de Dios. Y mire lo que leíamos en Santiago. Amar, diga, Dios dijo, amar a tu prójimo como a ti mismo. Fíjense, le quiero explicar esto, porque a veces interpretamos mal. Cuando tú escuchas una falsa doctrina, por ejemplo, te dicen, la salvación es por obras, tú dices, esa es mala doctrina. Dios no es Dios, esa es una mala doctrina. Lo identificas rápido, muy rápido. Pero ¿qué tal cuando te dicen, amar a tu prójimo como a ti mismo? No, eso está bien. Pues no, pues es falsa doctrina. Caray. No, está bien. Está bien que me amen a mí, ¿sí? Para yo amar a mi prójimo. Pero la Biblia no dice así. La Biblia dice, niégate a ti mismo. Entonces hay gente que dice, mira, ves ese que está en el espejo y se para en el espejo. Dile cuánto se quiere. Dile que va a ser grande. Dile que es el máximo aquí en la tierra. Y empieza esa persona a ser egocéntrica en su corazón. ¿Y qué es lo que dice Dios? Tienes que ser santo, tienes que consagrarte, tienes que negarte, carga tu cruz y ¿qué? Y niega a ti mismo. Entonces, ¿qué significa ese versículo? Cuando Dios le dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, o sea, entonces va en contra de lo que Dios dice, que primero yo debo, ¿de qué? De negarme, en vez de amarme a mí mismo. Hay gente que se ama tanto, que se olvida de los demás. Como dije al principio, voy a hacer esto y a lograrlo, a tal grado que cuando lo logre voy a ser feliz. Se está amando a sí mismo y se ha alejado de buscar a Dios primeramente. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, ¿qué le quiere decir Dios amarte a ti mismo? Le está diciendo Dios, así como amas tu pecado, eso es lo que Dios le está diciendo, así como amas tu pecado, así como estás tan pegado a ese pecado, a la raza humana le dice, así es como debes de amar a tu prójimo. Tú eres la imagen de Dios. Así. Entonces yo me amo a mí. Hay gente que se ama tanto y eso se llama ¿cómo? Egocentrismo. Eso es idolatría. Hay gente que dice, no, hay gente que pues, vemos ahora en la actualidad, hay muchos ejemplos, ¿verdad? Hay gente que lucha mucho por su cuerpo, que se ama tanto, ¿sí? Y se ama tanto hasta que llega a llegar a tomar proteínas, que eso le acortará la vida tarde o temprano, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Todo el mundo los mira y tenemos ejemplos claros, ¿verdad? Ronnie Coleman, no sé, más personas que inyectaron mucho su cuerpo y que fueron Mr. Olympia muchas veces, pero se amaron tanto que se olvidaron a lo mejor hasta de su familia y no amaron a su prójimo. Entonces Dios le dice, no, niégate a ti mismo, carga tu cruz. Entonces Dios le dice, ama a tu prójimo como a ti mismo es. En el original dice, es así como amas tu pecado. Así como amas tu pecado, ama al pobre, al extranjero, al que no tiene que comer. A ese tienes que amarlo. Pero primero, niégate a ti mismo. Tú eres la imagen de Dios. Y sigue la mente de Dios. Ustedes son el propósito de Dios para esta humanidad tan perturbada y caída. Y aunque digan muchos todos, el ser humano diga, ustedes tienen una naturaleza caída, nunca va a dejar de ser la semejanza e imagen que Dios ha hecho a nosotros para manifestar lo santo, ¿sí? Para manifestar la gloria de Dios. Amén. ¿Cuántos me pasan que es Israel? Gracias, Padre, te damos a ti la gloria, te damos a ti toda la honra. Y la continuación pues la seguiremos este jueves. ¿A cuánto Dios les habló? Amén. Que podamos aprender cada día. Hebreos 2,
Yo voy a leer Hebreos 1.3, se lo voy leyendo, Hebreos 1.3, que se acomodan los hermanos. Y dice así: el cual, siendo el resplandor de su gloria, en la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Hebreos 1, versículo 9: has amado la justicia y aborreció la maldad, por lo cual te ungió Dios y el Dios tuyo con óleo de alegría más que a tus compañeros. Hebreos 2, del 9 al 18 se lo voy a leer y usted escuche con atención, por favor. Y dice así: pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos, diga muchos hijos, nosotros, a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Fíjense, en eso consiste la imagen de Dios en Jesús como sustancia, que Él siendo imagen, diga siendo imagen, fue obediente hasta la perfección. En eso consiste. Diga conmigo, ser obedientes. Jesucristo, dice la palabra, fue obediente. Lo dice el versículo siguiente: porque Él santifica, y los que son santificados, diga nosotros, de unos son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Jesucristo es mi hermano. Fíjense qué tremendo. O sea, sigue en la mente de Dios la imagen, sigue en su mente el propósito de Dios. Y dice así, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré, y otra vez yo confiaré en él. Y de nuevo, he aquí, yo y los hijos que Dios me dio. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, ustedes, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, esclavitud. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Y un día le dijeron a Jesús, no, si nosotros somos hijos de Abraham, dijo el Señor, no hombre, mira, aún de las piedras puede sacar Dios hijos de verdad. Todos nosotros somos la raza que fuimos creados a imagen de Dios para manifestarlo a todos en santidad, darle la gloria. Y cuando vean nuestras vidas, otros dirán: ellos tienen algo de Dios. Esa es la imagen. Que aunque está la caída del ser humano en Génesis 3 y digan que somos algo evolutivo, que somos de una explosión, que somos ser o no ser, yo quiero decir algo. Otros dirán: tienen algo de Dios. Eso es lo que quiere Dios. Es el propósito de Dios. ¿Sí? Todo lo que leímos estudiado hoy es para eso, para la gloria. Esa es la imagen. Diga conmigo: soy su imagen para la gloria de Dios. Y el último versículo dice así: por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel y sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció, siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. ¿Cuánto dicen? Amén. Entonces, amarte a ti mismo no es hacer lo que yo deseo. Eso es lo peor. Hacer lo que yo deseo es amarme. Es que yo me amo tanto que hago lo que yo quiero, ¿no? No es así. Es negarme a mí mismo y amar lo que Dios ama. Entonces a eso se refiere. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Y aquellos que nos estén escuchando, vayan a escuchar este mensaje. Sigue ese propósito de Dios en la vida de la raza humana, que presentemos esa imagen de Dios, que oremos a Dios y que seamos semejantes, que en cierto sentido, en la singularidad, dice en la teología, en la singularidad, nosotros, fíjense bien, sin malinterpretar, en cierto sentido, dije en la introducción, somos como Dios, sin ser dioses, porque Dios no puede ser otro Dios, porque entonces eso sería también idolatría. ¿Sí me expliqué? ¿Sí? Entonces nosotros en similitud somos seres pensantes,
morales y que podemos tomar decisiones sin ser dioses. Pero Dios dice, ustedes presentarán mi imagen en esta tierra. Qué trabajo nos ha dado Dios. Pero ¿qué cree? El pueblo de Israel no tenía el Espíritu Santo. ¿Y qué cree? La iglesia de Cristo sí. Por eso ellos nunca van a poder cumplir ninguno de lo que Dios les estaba diciendo del mandamiento. Hermano, pero es que yo no robo, yo no mato. Ese es el mandamiento, no matarás. Pero quiero enseñarle algo antes de empezar a dar una adoración. Ese es el mandamiento, esa es la ley del mandamiento. Pero el espíritu del mandamiento es otra cosa. ¿Cuál es el espíritu del mandamiento? Por ejemplo, el mandamiento dice, no matarás. ¿Qué dijo Cristo con referente al matar? Ese es el espíritu de la ley. Dijo, si no amas a quién, ¿qué eres? También eres un asesino. Aunque ya he explicado que una cosa es asesinar y otra cosa es matar. Dios no asesina, ¿sí? Sino le quita a aquellos pueblos, le quitó la vida que no fueron obedientes al creer que Él sea su Dios. Entonces el espíritu del mandamiento va más allá que la ley. No, por eso que yo no soy yo no tengo mujeres como David. Pero ese David era un Juan pendenciero. Como sí, un Pedro infame, andaba con muchas mujeres. Dijo Jesús, mira, si en tu corazón tú deseas una mujer, ¿qué dice? ¿Ya qué? Ya adulteraste. Pues ese es el espíritu de la ley. Pero ellos no tienen el Espíritu Santo, nosotros sí, gloria a Dios. Porque el Espíritu Santo, diga el Espíritu Santo, me ayuda en las obras de mi carne. Por eso yo a veces cuando estoy hablando digo, gracias Espíritu Santo, porque Él es el que me ayuda en las obras de la carne. Hay una lucha con mi carne. La carne está depravada totalmente. Mis pensamientos son de continuamente el mal. No hay nada bueno en mí. Lo único bueno se llama Espíritu Santo. Por eso hasta cantamos Espíritu Santo, yo te necesito. Manda tu fuego a este